Estamos en la serie El poder de las palabras. Y en esta serie hemos aprendido las siguientes conclusiones. Las palabras tienen la capacidad de dar vida o de dar muerte. ¿Cuántos saben ustedes? Tienen la capacidad de dar vida o de dar muerte. ¿Cuántos de ustedes no han sido animados por algunas palabras de otras personas? Vamos, tú puedes, yo sé que tú puedes. Eres tan inteligente, y tú te animas, obtienes energía y deseo de seguir adelante. Pero ¿cuántos de ustedes también no se han desanimado por la cantaleta de su esposa? No, mentira. Por cualquier frase, por cualquier cosa que otras personas dicen. Aquello llamado crítica constructiva, que muchas veces son críticas destructivas realmente. Así que hemos aprendido que las palabras tienen la capacidad de darte vida, darte ánimo, darte entusiasmo, pero también tiene la capacidad de robarte, de dar muerte, porque Proverbio 18:21 dice de la siguiente manera: las palabras matan, las palabras dan vida, ellas son o veneno o un fruto. Tú decides. Lo segundo que hemos aprendido es que las palabras son la radiografía del estado de nuestro corazón. A veces nos vemos envueltos en situaciones donde se salen de nuestra boca cosas que decimos, yo no quería decir eso. Pero realmente no es que tú quieras o no, es que eso es lo que hay en tu corazón. Y todo lo que hay en tu corazón, al fin y al cabo, va a salir por este canal, este mofle para algunos, esta boquita, esta lengüita que tiene la capacidad de dar vida, de dar muerte. Pero a veces decimos cosas que lo que realmente está diciendo esas palabras es cómo está el estado de tu corazón. Si hay amargura en tu corazón, eso es lo que va a hablar. Si hay quejas, o más bien si tú estás hablando puras quejas, lo que hay es una amargura, una frustración. Y no vale solamente cambiar la manera de hablar. Lo que realmente importante es cambiar el contenido que hay en tu corazón. Si hay una frustración, Dios, enséñame a superar esta frustración. Si hay dolor, enséñame a perdonar. Si hay una herida, enséñame a sanar. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. También dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque el espíritu religioso es, no, todo lo que te contamina es lo que de afuera hacia adentro. No, pero Jesús dijo, no, realmente lo que más contamina es lo que sale de tu boca, lo que hay en tu corazón. Y eso contamina donde tú estés. No sé cuántos de ustedes le ha pasado que alguien bosteza y el otro bosteza también, porque es un reflejo. Y ahora, si eso pasa en el mundo natural, ¿qué más pasará en el mundo espiritual cuando hablamos cosas que no deberíamos estar hablando? Lo tercero que hemos aprendido es, tus palabras pueden determinar el rumbo de tu vida. Y hablamos del GPS del domingo pasado. Puedes tener el mejor carro, la mejor marca, el mejor motor, el mejor aire acondicionado, la mejor tecnología de punta, pero si tu GPS está apuntando a un lugar donde tú no quieres ir, entonces estás mal, debes cambiar tu GPS. Por eso nuestra boca también determina el rumbo en nuestra vida. Dime qué estás hablando y te diré hacia dónde vas. Eso es lo que dijo Pedro en 1 de Pedro 3:1. El que quiera amar la vida, en pocas palabras, el que quiera disfrutar la vida, el que quiera evitar depresión, el que quiera evitar todo tipo de trauma en nuestro corazón y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y estábamos hablando entonces, por eso es que el ángel de Dios le cayó la boca, le tapó la boca al papá de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el ángel sabía que en su boca, en sus declaraciones, que le faltaba bastante fe a ese sacerdote, podía dañar el milagro. Ese milagro tan poderoso, que era dar a luz a ese pequeño profeta, el más grande de todos, según Jesús, que iba a anunciar el camino del Señor. Así que, 1 de Pedro dice, el que quiera, porque al final es una cosa voluntaria. No sé, esposos, usted esposo, usted esposa, ha querido cambiar la vida de su esposo.
lleva intentándolo 35 años, porque eso es lo que tienen de casados, y no han podido. ¿No crees que hay que cambiar la estrategia? Dios, yo no quiero controlar la vida de mi esposa. Me gustaría que hablara diferente, que no tuviera una actitud diferente, pero te lo entrego a ti, sí. Porque al final, esto es voluntario e individual. El que quiera amar la vida y ver vidas felices, que se cuide de cómo habla, en otras palabras. Y hoy vamos a hablar acerca de una historia, y este título le he llamado Profetiza sobre tus huesos. Y es la historia de Ezequiel cuando fue llevado al valle de los huesos secos. Y eso se encuentra en Ezequiel 37 del 1 al 10 y dice de la siguiente manera: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté: Señor y Dios, tú lo sabes todo. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, escuche la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos: yo haré entrar en ustedes y daré aliento de vida. Así vivirán, sabrán que yo soy el Señor. Y gracias por la inteligencia artificial, porque hice un pequeño videito para... Esto es lo que yo me... sí, espérate. Ibito. Déjame hacer la intro. Este es el cineasta frustrado que vive adentro de mí. Y así me imagino cómo fue la historia. Ahora sí, hijito. The hand of God came upon me, and his spirit set me down in the middle of a valley, and it was full of bones. He led me all through the valley, and there were so many dry bones scattered across the whole plain. Son of man, can these bones live? Oh Lord God, you alone know. Then he said, prophesy over these bones, and say to them, dry bones, hear the word of God. Dry bones, hear the word of God! And as I prophesied, there was a noise, a great rattling, and the bones came together, bone to its bone. And I looked, and the sinews appeared, and the flesh came up over them, and the skin covered them completely. But there was no breath in them. Then he said to me, prophesy to the breath. Prophesy, Son of Man, and say, Come from the four winds, O breath! Breathe! Breathe on these slain, that they may live! and the breath entered them, and they lived. And they stood up on their feet, a vast army, an exceedingly great army. Prophesy, Son of Man. Prophesy over your dry bones. El de Colombia fue mi primer intento y creo que salió medio, pero este está mejorado. Va mejorando la inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, eso fue lo que yo me imaginé y creo que algunas personas dicen fue una visión, realmente no sucedió de manera literal, otras personas creen que sí fue de manera literal. Pero el contexto de este versículo es que Dios le estaba mostrando la radiografía del pueblo de Israel. Este pueblo estaba en exilio en Babilonia. Habían caído recientemente por Nabucodonosor en el año 586 a.C. y estaban atravesando una crisis terrible y absoluta, desesperanza. Tú imagínate ser esclavo de un gobierno, de un pueblo que no ama a Dios, que es todo lo contrario, que es soberbio, que no honra a Dios, que hace todo tipo de cosas que no debería suceder. Y estos hombres cayeron por las manos de Nabucodonosor, pero fue por su rebeldía. Y al final Dios, este profeta Ezequiel se encuentra en esa narrativa, en esa
mitad de eventos y Dios le dice, ¿será que pueden vivir estos huesos secos? Y a mí me llama la atención algo. Dice que estaban extremadamente secos, muy secos. No era que se acaban de morir en la visión, no era que tenían, que estaban frescos, no era que tenían un poquito de carne, es que habían pasado meses y que estaban totalmente secos, sin esperanza. No se podía tener sueños, no había nada que hacer. Y Dios, de una manera como Él suele hablarnos muchas veces, ¿será que pueden vivir? Y sabes, de pronto tú también te encuentras en medio de un valle de huesos secos en tu vida en el día de hoy. De pronto te encuentras en las peores circunstancias de tu vida justo ahora, porque dice la historia que Él le llevó en medio de huesos secos. O sea, en medio de la tormenta, en medio del fuego, estaba no como un espectador, sino que estaba dentro de las circunstancias adversas. Y quizás hoy tú te encuentres en medio de una lucha de divorcio, en medio de una enfermedad, en medio de situaciones migratorias difíciles, temores, miedo a salir porque tienes miedo a que te cojan en una gasolinera, que te cojan en un Home Depot, lo que sea. Y estás en medio de una situación difícil, puede ser que estás en medio de una pérdida de un ser querido como nos está pasando ahora a mi global. Puede ser que estés en medio de una crisis financiera, o estás en medio de acusaciones falsas en contra de ti, o estás en medio de una depresión, de un proceso psicológico o psiquiátrico, y justo en el medio. Pero lo que me llama la atención es que esta historia comienza con algo poderoso. La mano del Señor estaba sobre mí y esos huesos secos cobraron vida. Y quiero decirte que si la mano del Señor está sobre ti, tú te puedes enfrentar a los peores valles de tu vida. Te puedes enfrentar a las peores crisis. Te puedes enfrentar a los peores procesos, a las cosas que tú crees que no vas a salir. Pero si la mano del Señor está sobre ti, te tengo buenas noticias. Tus huesos secos pronto volverán a la vida. Amén. Si la mano del Señor está sobre ti, entonces todavía hay esperanza. Entonces todo puede cambiar de un momento para otro. Entonces esa enfermedad se puede ir de tu cuerpo. Entonces ese hijo que está rebelde de pronto abre su vista, su visión y todo cae como debe caer. Dice el salmista en Salmo 30:11, transformaste mi lamento desbordado en una danza llena de alegría. Me arrancaste la cinta negra de duelo y me adornaste con flores silvestres. Estoy a punto de estallar en canciones. No puedo quedarme callado acerca de ti, Dios mío, mi Dios. Nunca podré agradecerte lo suficiente. El salmista escribió que Dios transformó su más profundo dolor en un baile. ¿Y eso cómo puede pasar? Porque si la mano de Dios está sobre ti, todo puede cambiar. Dice el salmista, me quitaste mi ropaje de luto, de tristeza, de pobrecito yo, de las cosas van en mal en peor, y me colocaste y me adornaste, me diste colores, me diste un manto de color así como el manto de José, me diste cosas extraordinarias, tan grandes que no podré agradecerte lo suficiente. Y yo quiero profetizar y declarar sobre tu vida que vienen cambios extraordinarios, que vienen cambios donde Dios va a pasar de tu luto a cánticos y a baile en el nombre de Jesús. Amén. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de ese ejército que estaba en medio de huesos secos.
Y saben, nunca es igual enfrentar los desafíos y las crisis de la vida con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Fue el mismo Espíritu que llevó a Jesús al desierto, es el mismo Espíritu que lo llenó de poder cuando salió de él. Fue el mismo Espíritu que te va a acompañar en tus más grandes batallas y es el mismo Espíritu que te llenará de valentía para enfrentar tus más grandes crisis. Es el mismo Espíritu que hace la diferencia. Y ahora viene la pregunta, ¿podrán revivir estos huesos? Y el profeta contestó, Señor y Dios, tú lo sabes. Y es la misma pregunta que Dios te hace en el día de hoy. ¿Podrá revivir tu familia? ¿Podrá revivir tu caso migratorio? ¿Podrá revivir tu cuerpo? ¿Podrás sanar tu cuerpo de ese cáncer? ¿Podrás vivir normalmente luego de esa pérdida tan grande? ¿Podrás salir de esa crisis financieras? Y sabe, Dios no le hizo esa pregunta porque desconocía la respuesta. Fue una pregunta retórica que confronta tu fe y que te hace ver lo pequeño que tú eres. Cuando se te olvida que no es solamente en tus fuerzas que pasan las cosas, sino es a través del Espíritu Santo, entonces Él te lleva a ese tipo de preguntas. ¿Será que tú puedes levantarte de esa crisis? Dios, lo he intentado todo, pero solamente tú puedes. Tú lo puedes hacer. Y es que en ocasiones, iglesias, vivimos circunstancias donde ya no hay nada que hacer. Ya las cosas no dan más. Como estaba en medio del valle de huesos secos, esos huesos no tenían esperanza. No había nada. Ni siquiera estaban ordenados, porque en la historia relata que luego, cuando él profetiza, los huesos comienzan a colocarse en su lugar porque todo estaba desparramado. No había orden, todo era un caos y no había esperanza. Pero el Señor te dice, ¿será que pueden revivir tus sueños? ¿Será que se puede levantar nuevamente tu casa? Y el profeta dice, Señor, tú lo sabes. Y esa respuesta es una respuesta que viene de la humildad. Señor, yo reconozco que tú eres todopoderoso y que si tú lo quieres hacer, tú lo vas a hacer. No estoy a la merced de la migración, no estoy a la merced de las noticias, no estoy a la merced de la crisis económica mundial, no estoy a la merced de nada. Estoy bajo tu perfecta voluntad y sea lo que pase en mi vida, es porque tú lo quieres hacer. Y por eso me despojo de todo temor, porque el temor lo que hace es enfocarse en lo que no se puede controlar y te das cuenta que en realidad hay muchas cosas en la vida que tú no puedes controlar. La ansiedad parte de ese temor de no poder controlar el futuro de tu vida, de tu salud, de tus hijos, de tus finanzas. Y la única clave para vivir libre del temor es solamente tú lo sabes. Yo no puedo controlar la mayoría de las cosas que pasan en mi vida. Yo no puedo controlar la mayoría de las cosas, solamente tú lo sabes. Reconozco que tú eres el Dios todopoderoso y que yo solamente soy un simple humano. Y entonces el Señor le dijo, ok, buena respuesta, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos. Y la prédica de hoy se enfoca en que si tú usas tu boca y la alineas a lo que está diciendo el cielo, entonces cosas poderosas comienzan a pasar. Porque tu boca puede ser un instrumento del cielo o puede ser un instrumento del infierno. Tú eliges. Pero este profeta eligió ser la boca de Dios. Me hago una pregunta, ¿por qué simplemente Dios no dijo como en Génesis y dijo Dios, sea la luz y la luz fue hecha? ¿Por qué no simplemente dijo Dios, huesos secos vengan a la vida y nos saltamos toda esa historia? No, Él quería enseñar al profeta que una asociación poderosa
entre la tierra y el cielo, pueden suceder cosas extraordinarias. Cuando tú decides ser la boca o ser el instrumento de Dios para profetizar lo que Dios está hablando, lo que el cielo está diciendo, lo que las promesas han dicho, entonces suceden cosas maravillosas. Pero cuando tú mañana, el lunes, empiezas a decir, ay, Dios mío, Padre, qué día tan terrible, las cosas no vinieron como yo quería, hay un recorte personal, tengo miedo. Entonces, estás usando tu boca, no como la boca de profeta, sino como la boca de otros tipos de profetas, que no vamos a hablar de eso. Pero me encanta porque dice, diles a los huesos, escuchen. Y ahí me pongo aquí todo creativo. Entonces, mis circunstancias, mis crisis, mis desafíos en la vida tienen orejas, oídos, donde pueden escuchar la palabra de Dios. Y entonces me traslado a la historia de Jesús cuando estaba en medio de la gran tormenta que se levantó en el mar. Y dijo Jesús, y le dijo a la tormenta, cállate. Y la tormenta se puso y se fue y todo vino en paz, tranquilo. Y la gente que estaba ahí, los discípulos cercanos, dijo, ¿quién es este hombre que hasta la tormenta le habla y la tormenta le hace caso? Si nosotros supiéramos o si nosotros reconociéramos esta dimensión que no se puede ver a simple vista, sino que hay algo en el mundo espiritual y pudiéramos ver, pudiéramos conocer que incluso la naturaleza se tiene que sujetar a la palabra de Dios, nosotros andaríamos sin temor en esta vida. Nosotros andaríamos con autoridad en esta vida. Nosotros no tuviéramos tanto temor y estuviéramos tan presos del miedo, porque supiéramos con quién andamos, con aquel que puede controlar los mares, con aquel que puede controlar las tormentas, con aquel que le dice a los huesos secos, vengan a la vida y los huesos vienen a la vida. Pero estamos tan temerosos, tan miedosos. Ay, ¿qué va a pasar? Hey, date cuenta que tú eres un profeta de Dios y tú puedes usar tu boca para que las circunstancias escuchen lo que el Señor está hablando. Cárcel, ahora te digo, ábrete en el nombre de Jesús. Cáncer, ahora te digo, sécate en el nombre de Jesús. Crisis financiera, te digo, vete en el nombre de Jesús. Amén. Escucha la palabra de Dios. Miedo, escucha la palabra de Dios. Jesús a Lázaro le dijo, Lázaro, sal. Y Lázaro se incorporó y salió. Ese cuerpo que estaba podrido porque ya habían pasado 4 días. Pero ese muerto resucitó porque escuchó la voz que hizo los cielos y la tierra. Tormenta, escucha lo que el Señor está diciendo. Cuando David se enfrentó a Goliat, su primera batalla no fue en lo físico, sino en lo espiritual. Y Goliat supo el poder de las palabras y le dijo a David, hoy mismo te entregaré tu cuerpo a las aves del cielo. Pero David también entendió que esta lucha no era solamente en lo plano físico, sino en el plano espiritual. Y le dijo, el Señor hoy te entregará en mis manos y te cortaré la cabeza. Y fueron 2 palabras que eran como misiles que volaban en el mundo espiritual. Pero ya usted sabe la historia y quién ganó. No importa el tamaño de tus gigantes. No le describas a tu vida lo grande que es tu gigante. Dile al gigante lo grande que es tu Dios y que hoy mismo el Señor te entregará en sus manos. Deja de estar describiendo, mi pobrecito yo, es que no tengo dinero, es que no pasa esto, es que los gigantes no caen. Y comienza a ser el profeta de Dios para declarar lo que el Señor está hablando.
Deja de decir cuán grande es tu montaña y empieza a hablar de la montaña que se quite y se eche al mar. Deja de decir cuán grandes son las murallas de Jericó y comienza a declarar que esas murallas cae en el nombre de Jesús. Deja de decirle a todo el mundo que tienes cáncer y comienza a declarar que ese cáncer se seca por las llagas de Cristo Jesús. Deja de decir a todo el mundo que estás en depresión y comienza a declarar que tu depresión se va de tu mente, de tu cuerpo, de tu corazón, porque la alegría vino, porque el Señor lo ha dicho. Él ha cambiado mi lamento por baile. Y a los que lo crean le pueden dar un aplauso a Jesús. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. La pregunta que te hago hoy es, ¿cuáles son tus huesos secos? ¿Cómo estás usando el poder que hay en tus declaraciones? ¿Cómo estás hablando? Grabémonos cómo nos estamos hablando. Que el Señor nos dé ese discernimiento poderoso para entender, para ser como una notificación del cielo. Ojo cómo estás hablando. Ojo cómo te estás expresando de tus hijos, cómo te estás expresando de tu situación financiera. Ojo cómo estás declarando tu lunes, tu martes. Ojo que estás declarando lo que viene esta semana. Porque al final, el que quiera ver días buenos, que refrene su lengua. Pero también podemos decir el que quiera ver días buenos, que empiece a profetizar lo que el cielo está declarando. No solamente es refrenar la lengua, sino comenzar a hablar. Y el mundo sabe esto. Y entonces algunas personas en la nueva era empiezan a enseñar, tú tienes que declarar tu destino, pero sacan a Dios de la ecuación. No, nosotros no solamente declaramos lo que deseamos, estamos declarando lo que escuchamos del cielo. Y a eso es lo que vamos a repetir. Solamente somos simples heraldos que profetizamos lo que escuchamos. No tienes que inventar nada, simplemente tienes que prestar atención a lo que Dios está hablando y repetir por esa boquita. Amén. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Miedo a la muerte, escuchen lo que el Señor ha dicho. Temor, escucha lo que el Señor ha dicho. Miedo a estar solo, escucha lo que el Señor ha dicho. Miedo a fracasar, escucha lo que el Señor ha dicho. Miedo a ICE, escucha lo que el Señor ha dicho. Miedo a la deportación, escucha lo que el Señor ha dicho. Miedo al cáncer, escucha lo que el Señor ha profetizado. Dile a esos huesos secos. Dile. Habla, declara, profetiza, abre tu boca y dile lo que yo estoy diciendo. Dile, habla. Y la historia continúa y no la va a poder terminar en el día de hoy. Pero la historia continúa y dice, profetice sobre estos huesos secos y dile, huesos secos, escuchen palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos secos. Yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirá. Nosotros no somos los que declaramos estilo nueva era. Nosotros somos de los que profetizamos para que el Espíritu de Dios entre sobre nuestras casas, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra mente y sobre todo nuestro entorno. Porque al final lo que marca la diferencia es el Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo, lo que yo les hablo son mis palabras, son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús no solamente simples, no son solamente palabras huecas, están cargadas de poder porque vienen del Espíritu y porque tienen vida. Joel dice, entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre hombres y mujeres.
por igual. ¿Quién marca la diferencia en nuestras vidas? El Espíritu Santo de Dios. Y esta tarde quiero orar para que Dios toque nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Para que todo temor que no ha podido ser resuelto a través de la psicología, a través de la medicación, a través del pensamiento positivo, a través de tantas herramientas, con un solo toque del Espíritu Santo puede pasar cosas extraordinarias. Aquí hay personas que se encuentran en una Y en el camino y no saben si coger a la derecha o si coger a la izquierda. Pero es el Espíritu de Dios que te va a guiar hacia tomar las mejores decisiones en tu vida. Aquí hay personas que tienen tanto temor por temas migratorios. Pero así como el Señor te trajo a este lugar, Él es el que tiene la última palabra.